Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, qué placer estar esta noche aquí con ustedes y poderles saludar por este medio. Espero que su inicio de semana sea muy favorecida por la gracia y la misericordia de Dios. Esta noche nos toca meditar en una porción de la Escritura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 23. Mire, el pueblo de Israel pide rey a Samuel y que haga precisamente esta petición a Dios. Prácticamente su pueblo, Israel, lo estaba rechazando a su rey todopoderoso por querer parecerse más al mundo que vivir conforme a los principios establecidos por Dios. En esta porción, Dios levanta a Saúl por rey de Israel, uno de los más pequeños de la tribu de Benjamín. Saúl tuvo la oportunidad, créame, de ser engrandecido de parte de Dios, pero engrandecido, precisamente se engrandeció antes de tiempo y su corazón reveló la verdadera intención que lo regía. Nuestro devocional de esta noche se titula Obediencia a medias no es obediencia, y vamos a verlo a través de esta historia que nos muestra realmente lo que Dios pide y cómo Dios nos puede engrandecer cuando nosotros obedecemos plenamente. Por favor, ponga atención a la lección que el Señor desea que aprendamos hoy. Al estar estudiando esta porción nos damos cuenta que en verdad que no distamos mucho de la realidad, hermanos, pero te das, en verdad, notas cómo el ser humano siempre desea hacer su voluntad y obviamente, pues desgraciadamente, reprobamos ante Dios cuando no obedecemos completamente. Por eso una obediencia media no es obediencia. Versículo 1, por favor. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Fíjate qué interesante. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escucha cada una de las palabras. Saúl, tú has sido ungido por rey. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Cuando iban hacia la trayectoria de esa tierra prometida, Amalec fue uno de los que le hizo guerra. Y Dios había prometido que los iba a castigar. En este caso, pues Saúl tenía la oportunidad de cumplir lo que Dios había propuesto. Versículo 3. Ve pues, vea la orden que Dios le da a Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aniquila prácticamente todo, le estaba diciendo el Señor. No te quedes con nada, ni con el motín, ni nada en ese aspecto. Dios quería que se obedeciera a Saúl en su totalidad. Ahora, versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, estaban ahí rodeados todavía, o prácticamente era parte de los que vivían con Amalec, pero no eran de Amalec. ¿Sí? Fíjense lo que dijo. Apartaos, dice, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Esta prácticamente está con amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Dice el 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. La encomienda que Dios le dio a Saúl, si se dan cuenta, fue, tienes que acabar con todo, no dejes nada. Aquí desobedeció Saúl inmediatamente. Fíjense, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ahora, el líder era él, no el pueblo. Él no tenía que ser influenciado por el pueblo. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, según su criterio. Y dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es interesante cómo el criterio se maneja, o cómo manejamos nuestro criterio a lo que Dios dice y a lo que nosotros hacemos en esa parte, ¿no? Fíjese aquí,
Según ellos, escogieron lo mejor, perdonaron al rey, pero la orden de Dios era destruir todo por completo, no dejar nada. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dice la razón, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras al pie de la letra, como le dijo el Señor. Y se apesadumbró, dice Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl para la mañana. Por la mañana, perdón, dice, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Fíjense qué interesante. Este líder se levantó un monumento para sí mismo, para ser reconocido. Le importaba más el reconocimiento del pueblo que de Dios. Dios lo pudo engrandecer, pero este hombre perdió esa oportunidad, hermanos. Por esa obediencia a medias, no en su totalidad a Dios. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjese qué interesante. Hay un dicho que dice que no te has espinado, ya todavía ni te espinas y ya te pones el guaracho, o al revés, ¿no? En ese aspecto. Pero, o el otro, que explicación no pedida es culpa manifiesta. Y fíjense cómo Saúl se adelanta a lo que Dios no le había pedido. Y cómo quiso excusarse ante las cosas de su desobediencia. Y vino pues Samuel, dice, a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vea qué orgulloso, qué soberbio, qué altivo este hombre. En vez de reconocer que no había hecho lo correcto, en su criterio, en su pensar, dijo, he hecho lo correcto, según como yo creo. Perdóname, no es como tú crees en la vida cristiana. Mucha gente puede estar obedeciendo a Dios, pero según como ellos piensan, según su criterio, no lo que dice la Biblia. Y aquí fue el caso de Saúl. Él reconoció, bendito seas tú de Jehová, quiso exaltar y adular a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Se sintió orgulloso. Pero Samuel inmediatamente rompe con una pregunta fuera de lo lógico que se estaba escuchando. Samuel entonces dijo, sí, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A ver, según tú has cumplido lo que Dios te dijo y esto que estoy escuchando, a ver, Saúl, explícamelo. Y vea la respuesta que da Saúl. Y Saúl respondió, fíjate, lo hemos traído de Amalek, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿El pueblo? A ver, Saúl, la encomienda era para ti. Tú eres el rey, el jefe. Tú eres el encargado, no el pueblo. Tú no tenías que ser manipulado por el pueblo, ni dejarte manipular por el pueblo. Tú llevas una orden directamente de Dios, no del ser humano. Y dice todavía el propósito, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sabes qué? Esto lo apartamos directamente para Dios, pero todo lo más lo destruimos, como ves. Entonces, en el versículo 16, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. A ver, dilo. Sí. Versículo 17. Vea la referencia que le hace Samuel a Saúl acerca de dónde fue sacado y que tuvo la oportunidad de ser engrandecido, porque aún Saúl tenía una autoestima por los suelos y un concepto equivocado de él, y muy bajo, pero Dios pudo exaltarlo, sin embargo, él no quiso. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, aquí habla de que tenía una autoestima muy baja, y le hace una pregunta, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey. A ver, Saúl, fíjate el privilegio, fíjate la bendición tan grande que tienes. Fuiste escogido como jefe de las tribus de Israel. ¡Qué privilegio y bendición! Y Jehová te ha ungido por rey. Oye, te puso por rey de este pueblo. Tú una persona en tus propios ojos pequeño. Fíjense que a veces no aprovechamos
esa gran bendición y privilegio que Dios nos da, de ser puestos en un lugar de excelencia para glorificar a Dios grandemente y que Dios nos exalte en su tiempo y que Dios nos lleve por un camino de bendición. Por eso una obediencia media no es obediencia. Mire el versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, la misión fue de Dios, no fue mía. Saúl dice, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. No dejes nada vivo. Esa fue la encomienda, Saúl. Versículo 19, por favor, dice. Y le hace aquí una pregunta. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no lo obedeciste, Saúl? Dios te pudo engrandecer y exaltar. A partir de ahí, Saúl perdió toda la bendición de parte de Dios. Fíjese algo curioso, hermanos. Fíjese, lo interesante. Cuando el pueblo pide a Samuel y que ruegue a Dios por un rey, porque se comparaban, querían compararse con las otras naciones, ser como ellos, habían rechazado el gobierno autoritario y teocrático de Dios y de bendición, por parecerse a los pueblos paganos. Es interesante cómo no dejamos todavía ese Egipto, ese mundo, y queremos parecernos al mundo antes que a la imagen de Cristo. Por favor, ponga atención a la respuesta de Saúl, la cual se parece mucho, créame, a la que a veces le presentamos al Señor. Versículos 20 y 21, por favor. Y Saúl respondió a Samuel. Fíjese, la respuesta llena de soberbia, de altivez, antes de reconocer que él había regado y que no había hecho lo correcto. Antes bien, fíjate, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encargó. Es como diciendo, pues sabes qué, pues dale, gracias a Dios que fui, pues al menos tuve la iniciativa. Qué feo responder así, ¿no cree usted? Ay, pues dale gracias a Dios que por lo menos fui. Si no hubiera querido, no voy. Y fíjate qué interesante. Antes vine obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me envió y he traído a Agag, rey de Mael, y he destruido a los amalecitas. ¿Sabes qué? Lo hice de acuerdo como yo pienso. A ver, Saúl, no fue así. Saúl se te dio una orden. La respuesta que da, hermanos, o las respuestas que damos hoy ante Dios en ese aspecto. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas. El pueblo, Saúl, el pueblo que tiene que ver, tú eres el rey, tú eres el que mandas, tú llevas una orden directa. Y todavía le dice las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Wow! ¿Sabes qué? Esta es una buena razón por la cual todo eso se perdonó. Es una buena razón para en verdad encubrir mi desobediencia y justificarla. Así que Samuel, tienes que aceptarla prácticamente. Porque todo esto va dedicado a Jehová tu Dios. Y vea lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, le hace a forma de pregunta, y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Inmediatamente le ratifica un punto importante. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes que sí? Qué bueno que tenga la intención. Y hermanos, como decía mi abuela, el panteón está lleno de intenciones, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene la intención, pero no tiene la intención de obedecer en su totalidad e en integridad al Señor. Van a obedecer de acuerdo a su criterio como les convenga, para complacerse a sí mismos, como lo hizo Saúl, no para complacer a Dios. Ay, pues ya al menos lo hice. Pues ya como salga, es para el Señor. A ver, ¿pero qué Señor es? Tal vez ni sea el Señor de los cielos, el Rey eterno. Tal vez sea el Dios que yo me he creado. Porque el Dios de la Biblia es muy distinto, escúchame, al Dios, fíjese, que tú tienes o tú mismo te has creado. Versículo 23. Vea la razón que le dice esto Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación.
Saúl, tú fuiste obstinado ante Dios. Y todavía te estás justificando de decir que al menos lo hiciste y fuiste a hacer esto, pero no obedeciste en su totalidad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, sencillo, le dijo, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! ¡Qué interesante! Siempre hablamos, hermanos, de un Dios de segundas oportunidades. Y es verdad. Pero para que Dios te dé una segunda oportunidad, necesita ver un corazón contrito y humillado y que reconoces y te aceptas tu pecado y te humilla delante de él y pides perdón. Saúl no lo hizo. No lo hizo para nada. Hoy en día vemos esa actitud de arrogancia, prepotencia, de no reconocer. Pues al menos lo hice. No, no lo hiciste. No hiciste nada. De lo que Dios te dijo era en su totalidad, no a medias. Y esta parte la vemos. Mientras tú no reconozcas que no obedeces a Dios al 100%, tienes que pensar a quién estás obedeciendo. Mire, qué oportunidad tan increíble tuvo Saúl de ser reconocido y honrado por Dios. Dios le dijo, ¿se acuerda Elí? Yo honraré a los que me honran. Elí debió honrar también ese sacerdote a Dios. ¿Cómo? Supuestamente amonestó a sus hijos. No lo amonestó. Les dijo que no era bueno lo que escuchaba de ellos, pero nunca los quitó del sacerdocio. No los estorbó para nada. Al contrario, los honró. Y por cuanto honró más a sus hijos, pues Dios tuvo que intervenir fuertemente. Ahora, fíjese, pero al principio se vio el corazón de este rey, ¿sí? No es lo mismo alguien puesto por el hombre que por Dios. El Señor se levantó un hombre conforme a su corazón enseguida, hermanos, enseguida. Y este fue el rey David. Eso le causó molestia, le causó indignación y antes que arrepentirse, todavía quiso ser reconocido por parte de Samuel. Dijo, no lo voy a hacer. Y rasgó su manto, lo agarró del manto y lo rasgó. Así Dios ha desgarrado tu reino. Y total que fue con él, le honró delante del pueblo, pero no delante de Dios. Pero nunca se arrepintió Saúl de todo su pecado, lo que había hecho. Y la verdad, vea cómo terminó. Ahora, la intención del corazón no tiene ninguna validez sino acompañada de obediencia. Usted y yo no estamos para ponerles condiciones a los mandatos de Dios. Simplemente obedecemos o nos descalifican, hermanos. Así de sencillo. Nos descalifican. El error más grande de nosotros, los seres finitos, es que pensamos que engañamos a Dios, que Él aceptará sin ninguna queja nuestras falsas pretensiones. Observe por favor este pasaje que hace más de 25 años, con esta sola porción, Dios me desarmó y me hizo meditar en dos cosas que le compartiré al final. Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahora, fíjese, ¿qué es abominable? Aborrecible. En la Nueva Traducción Viviente me encanta, dice, Dios detesta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y la Nueva Versión Internacional dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Ahora, le comparto las preguntas que me hicieron. Precisamente ese pasaje. Y surgieron debido a una confrontación precisamente con mi pastor, que él me decía, Robero, si vas a obedecer a medias no es obediencia. Y te voy a citar este pasaje. Fíjese, 1. Si Dios aborrece tu desobediencia, me decía, primero, ¿quién te escucha? Y me quedé así. 2. Y si no te escucha, ¿a quién oras? Y aquí viene lo otro que también me puso a pensar cuando me dijo, entonces, Robero, ¿a quién estás orando y que no te escucha? Lo más grave, Robero, es bajo qué estás guiando tu vida. ¿Bajo qué criterio? Wow, este hombre me desarmó por completo. Yo le di gracias a Dios por este hombre que me ayudó en mi vida a entender que si yo no obedecía, simplemente no había bendición y no había una relación con Dios. ¿Le queda claro, hermano? ¿Le queda claro las cosas? Mi hermano, está la porción que quería compartirle de todo corazón.
son cosas cotidianas que vivimos, pero yo no quiero que usted maneje un criterio según su conveniencia, sino según el deseo de Dios y la voluntad de Dios. La palabra es clara y creo que la hemos visto. Y es mi deseo que usted sea bendecido al obedecer día con día, no desechado, escúcheme, porque usted mismo se desecha cuando desecha la palabra de Dios. No hay bendición, no hay respuesta, no hay nada si usted y yo no obedecemos. Semana, mañana lo veo a las 8 de la mañana con un tema más, precisamente del alma, son temas cotidianos. Y hermanos, todo se trata de obedecer. Si no hay obediencia, no hay bendición sobre nuestras vidas. Le invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque nos ayudas cada día, que nos acabas de mostrar en tu palabra de la vida de Saúl. Padre, sé que en muchas ocasiones lo estamos viviendo. Y estamos viviendo tan equivocados pensando que vamos a hacer nuestra propia voluntad, cuando a veces ya ni